presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy para compartir un tema muy edificante. Aceptar a Cristo es aceptar su mensaje principal. Nos parece que hay muy poca atención en los círculos de la iglesia para lo que Jesús predicó como el Evangelio. Las ondas de radio y la literatura popular están totalmente equipadas con invitaciones a, entre comillas, aceptar a Jesús en el corazón, aceptar al Señor, o entre comillas, repetir la oración del pecador. Pero, ¿cómo hizo Jesús su oferta evangelizadora de salvación? Es un hecho sorprendente que Jesús no comienza ni termina ofreciendo su muerte como expiación por los pecados, aunque este sea un punto muy importante. Ciertamente la muerte de Jesús y su resurrección son elementos fundamentales en el Evangelio de la salvación. Pero eso no es todo. Escuche al Maestro de Maestros. En su última declaración de evangelización, escuche su apelación. Juan 12:44. Jesús alzó la voz y dijo: El que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me envió. Y he venido al mundo como la luz, para que todo el que crea en mí, o sea, en sus palabras, no permanezca en tinieblas. Y si alguien oyere mi palabra y no respondiere a ella, yo no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que se niega a escucharme y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día final. Pero yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Está perfectamente claro en estas palabras culminantes de Jesús que nuestra salvación depende de creer en Jesús. Pero, entienda bien, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me envió, dijo él. Jesús aclara lo que él entiende por creer. ¿Qué significa creer en él? Este hecho es mayormente ignorado por los lectores de la Biblia. Jesús pasa a modo de explicación a decir lo siguiente: si alguien escucha mi mensaje o evangelio o palabra y no responde a ello, ¿nota? Así pues, lo que Jesús exige para la salvación es una respuesta a su predicación. El factor crucial en la reacción, o el factor crucial es la reacción inteligente y positiva a lo que Jesús dijo, no solo a los hechos de su muerte y resurrección. Jesús repite este punto vital con una frase diferente: el que se niega a escucharme y no acepta mis palabras será juzgado por mi mensaje. Tenemos aquí un resumen brillante de Juan, quien personalmente fue testigo del ministerio de Jesús y comprendía lo que estaba involucrado en la salvación. Jesús dice, como constantemente lo hacía, que vino a salvar al mundo, pero ¿cómo puede el mundo ser salvo? Al escuchar y aceptar la palabra o palabras de Jesús. Los que no responden a su palabra no se convertirán en discípulos del Señor Jesús.
Es un motivo de preocupación y alarma que ninguna predicación actual se abrace de la palabra o palabras o del mensaje de Jesús. Solo hablan de su muerte y resurrección. Solo su muerte y resurrección se pone a disposición del público como la fe. Pero esto es reducir el evangelio a la mitad. El hecho es que hay 25 capítulos de la predicación del evangelio llevada por Jesús, los 12 y los 70, en la que no se menciona el momento de su muerte y resurrección. La predicación del evangelio de Jesús, su palabra o palabras o mensaje, está centrado única y exclusivamente en el tema del reino de Dios. Así es en la Biblia. Un examen de Mateo, Marcos y Lucas nos muestra que Jesús predicó el evangelio como mucho más que un mensaje acerca de su muerte y resurrección. Las estadísticas son así. Hay 25 capítulos de predicación del evangelio. Mateo 15:3, Marcos 1 al 7, Lucas 4 al 8, en los que Jesús y los apóstoles llevan el evangelio al público. Pero en estos 25 capítulos no hay una sola palabra sobre su muerte. No fue hasta Mateo 16, Marcos 8 y Lucas 9 que Jesús comenzó a anunciar lo de su muerte y resurrección. Pero nótese bien, las cuentas dejan muy claro que había estado predicando el evangelio. Sí lo había predicado. Había predicado el evangelio antes de ese momento de anunciar su muerte. Se sigue entonces que el evangelio es en primer lugar el reino de Dios. También el evangelio es sobre los hechos adicionales de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué es esto tan importante? Hemos visto más arriba, y el punto se repite a lo largo de la enseñanza del Nuevo Testamento, que la salvación viene por respuesta a lo que Jesús dijo y enseñó, no solo a lo que Él hizo en la cruz. Jesús alzó la voz en Juan 12:44 para insistir en esta verdad central. El que se niega a escuchar mis palabras, el que no acepta lo que yo digo y enseño, permanece perdido en la oscuridad. Las profesiones de fe en Jesús son huecas hasta que permitimos que Jesús y la Biblia definan lo que significa creer en Él. El aspecto más personal e íntimo de Jesús es su palabra. Sus palabras declaran su mente. Por lo tanto, es a través de la aceptación inteligente de sus palabras que se establece una relación con Él, además de la aceptación de su muerte sacrificial. Jesús hizo mucho más que morir. Él fue un maestro de la salvación, además de ser crucificado y un Salvador resucitado. Los lectores de la Biblia deben cuestionar con seriedad el fundamento de su sistema de creencias y preguntar sobre esos clichés similares a frases tales como aceptar al Señor, abrir tu corazón a Jesús, para entender en realidad lo que esto significa. Los verdaderos discípulos de la Biblia son los que han escuchado el evangelio del reino de Jesús. Ellos son los que han recibido las palabras que Dios les ha dado a través de Jesús. Jesús dijo a Dios: las palabras que tú me diste yo les he dado, y ellos las han aceptado. Juan 17:8. Los hijos de Dios nacidos de nuevo son los que reciben a Jesús por creer en su nombre. Es decir, todo lo que se revela en su predicación y enseñanza, así como su muerte y resurrección. Juan 1:12. Qué maravillosamente unido a los escritores de la Biblia estaba el tema crucial de lo que significa aceptar a Jesús como su Salvador. Las preciosas palabras de Mateo y Lucas registran de Jesús acerca de cómo el evangelio del reino es recibido o rechazado por las personas que están expuestas a ellas. Dicen: cuando alguno oye la palabra o evangelio acerca del reino y no le entiende, viene el diablo y la arrebata, o arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
de tal modo que no puedan creer y ser salvos. Mateo 13:19, Lucas 8:12. Esta es la esencia del evangelio cristiano y cómo se debe recibir con fe. El factor de suma importancia en la salvación, dice Jesús, es la recepción inteligente de la palabra del reino, Mateo 13:19. Dado que el diablo sabe muy bien que este mensaje del reino es su mayor amenaza, él hace todo lo posible para eliminarlo y suprimirlo. De ninguna manera quiere el diablo que recibamos el evangelio tal como Jesús lo predicó. El diablo quiere que el mundo permanezca en tinieblas. Solo la predicación de Jesús puede disipar esta terrible noche de confusión y error. En Lucas 8:12, Jesús dijo que aquellos que enseñan su palabra evangélica son objeto de la atención del diablo. El diablo, Jesús dijo, está interesado que el evangelio salga fuera del corazón del potencial cristiano, del potencial discípulo, de modo que él no crea la palabra o mensaje del evangelio del reino, Mateo 13:19, y sea salvo. Es de la mayor importancia que Jesús está hablando aquí expresamente acerca de cómo ser salvo. Y sin embargo, en este punto de su carrera de predicador, no ha mencionado aún una palabra sobre su muerte y resurrección. Lucas 18:31 al 34. La evidencia es del todo clara. El concepto de salvación de Jesús es el siguiente: una recepción inteligente de su evangelio del reino, así como la información relacionada con su muerte y resurrección, son esenciales para que el proceso de salvación se ponga en marcha. Usted puede preguntar, ¿qué es el reino de Dios? La respuesta es que es la esperanza de todos los profetas de Israel. Es el reino que reemplazará a todos los gobiernos nacionales presentes en el momento de la resurrección de los muertos. Apocalipsis 11:15 al 18. Este es el momento para hablar de otra confusión devastadora que ha golpeado a algunos sistemas de enseñanza de la Biblia. A veces se dice que los reinos de este mundo se han convertido ya en el reino de Dios y de su Mesías. Esto es fundamentalmente falso. Es solo cuando el séptimo ángel suene la trompeta para convocar a los muertos resucitados de sus tumbas que el gobierno o los gobiernos del mundo actual pasarán completamente a manos de Jesús. Apocalipsis 11:15 al 18. Es un ancla absolutamente segura de la verdad en relación con el reino. Es el corazón del evangelio. El reino de Dios, de hecho, el corazón del nuevo pacto, el cual Jesús ratificó con su sangre al morir por los pecados de todos los hombres, así como Moisés en Éxodo 24 expuso todas las palabras del antiguo pacto en presencia de la gente y luego vertió sangre en el documento que contenía el pacto con el pueblo. Así Jesús, que es el postrer Moisés, presentó su reino o evangelio o palabras ante la gente y luego en presencia de los que habían aceptado se dispuso a derramar su propia sangre para ratificar y sellar ese nuevo pacto. Específicamente, ¿cuál es el contenido del pacto? Jesús lo dejó más que claro. Así como mi Padre convino conmigo darme un reino, es por eso que ahora pacto con vosotros para darles el reino, y se sentarán en 12 tronos para administrar las tribus de Israel. Lucas 22, 29 al 30. Este es el corazón del evangelio y el corazón del pacto. Todo lo que Jesús enseñó se centró en el reino y la invitación para todos nosotros a tomar parte en ese reino y en su administración del mundo. El mundo que se renovará en la gran restauración prometida en Hechos 3:21. Jesús debe ser retenido en el cielo, dijo Pedro, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, según lo declarado por los profetas. Para los cristianos es el gran momento de mirar hacia adelante con la esperanza gozosa. La angustia de la actualidad no se puede comparar con la gloria que será revelada en los hijos de Dios. Romanos 8:18. Los hijos de Dios inmortalizados en la resurrección y presentados ante Jesús como coherederos y gobernantes de su reino venidero. Amigos queridos, hasta aquí el programa del día de hoy.
Se despide de ustedes el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Hasta la próxima y sigan enfocados en el reino de Dios.